Cordial saludo, mi nombre es Carmen Julia Ponce Cabeza, estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Universidad de Palmira. El presente video está siendo grabado para la tarea 4 del curso de Microbiología Ambiental que corresponde al componente práctico. La presente actividad consiste en la utilización del montaje de la columna de Winogradsky y de medios de cultivo para el crecimiento de microorganismos. Entonces tenemos que las bacterias son microorganismos, los cuales no podemos observar a simple vista y que para vivir requieren de comida y de nutrientes. Es así como en el método de la columna de Winogradsky utilizamos diferentes elementos como son lodo, materia orgánica, agua de charca, hierro, para que se pueda dar el crecimiento microbiano, como lo observamos en la figura. Además también se necesita pues de la exposición directa a la luz, ya sea solar o artificial. Los microorganismos, como todos sabemos, son claves para el funcionamiento de los sistemas biológicos y el mantenimiento de la vida, ya que estos se encuentran involucrados en diversos procesos metabológicos, ecológicos y biotecnológicos. Por eso, para poder estudiarlos, se hace necesario cultivarlos y luego poderlos separar para posteriormente hacer el proceso de observación e identificación de los mismos. Dentro de los objetivos tenemos desarrollar habilidades para el aislamiento de microorganismos y reconocer las estructuras que los componen, reconocer los procesos metodológicos microbianos que se presentan en la columna de Winogradsky y analizar los tipos de células que conforman los microorganismos. Para el montaje de la columna de Winogradsky vamos a necesitar una botella plástica, lodo negro, agua de charca, hojas secas, papel periódico picado, el plástico de vinipel y una puntilla de hierro. Una vez obtenidos los materiales, se procede a mezclar las hojas secas con el lodo y el papel periódico previamente picado, realizando una mezcla homogénea, la cual va a ser depositada en el recipiente plástico, tratando de que no nos queden espacios que permitan pues que se formen burbujas de aire, para posteriormente adicionar la puntilla de hierro y el agua de charca, dejando un espacio aproximado de unos 3-4 centímetros en la parte superior del recipiente y se procede a tapar con el plástico vinipel y dejar expuesto al sol para que se puedan presentar las reacciones que van a dar la formación de las bacterias. Una vez ha pasado un periodo de 3-4 semanas del proceso de desarrollo de la columna de Winogradsky, empezamos a notar los cambios. Es así como vemos que se empiezan a formar manchas negras en el lodo. Y una de las preguntas que nos hacen es ¿por qué se forman estas manchas negras en el lodo? Estas manchas negras se dan en la parte inferior de la columna, producto de la formación del sulfuro ferroso que se genera por la mezcla del sulfuro de hidrógeno que liberan las bacterias con el hierro que libera la puntilla. Esto es lo que forma esas manchas negras dentro de la columna de Winogradsky. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Esto es debido a la presencia de algas y cianobacterias.
las cuales son producto de la reacción de los organismos fotosintéticos con bacterias anaeróbicas y microalgas. ¿Cuáles son las fases anaeróbicas, aeróbicas y microaerofílicas de la columna? Como podemos observar en la imagen, la zona anaeróbica se encuentra en la parte baja o en la zona inferior de la columna, que es donde no existe o no hay presencia de oxígeno y es la parte más rica en azufre. La fase aeróbica la encontramos en la parte superior de la columna, que es la zona en la cual se encuentra la mayor cantidad de oxígeno y es más pobre en azufre, lo que facilita el proceso de oxidación de las bacterias. Mientras que la zona microaerofílica la encontramos en la zona media, en esta zona media de nuestra columna, que digamos que es como la fase de transición entre la zona aeróbica y la zona anaeróbica. En esta zona intermedia de la columna es donde se produce la oxidación del hierro y se pueden formar zonas rojizas. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dicho sistema? Este olor se debe a que hay presencia de bacterias reductoras de sulfatos. Estas bacterias reductoras son las que se encargan de reducir el sulfuro de hidrógeno a través del proceso de fermentación, produciendo ácido sulfídrico, que es el que le da este olor característico a huevo podrido a la columna de Winograski. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? El desarrollo de este experimento juega un papel importante, ya que en él, de una forma muy sencilla, podemos observar cómo los microorganismos se pueden presentar en sus diferentes etapas de degradación de la materia orgánica, y esto es algo que sucede o es el proceso que se lleva a cabo dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Por lo tanto, digamos que este proceso que se desarrolla en la columna de Winograski nos muestra todo ese proceso de degradación de la materia orgánica, ¿sí? Y cómo dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales, más conocidas como PETAR, se lleva a cabo el mismo proceso de tratamiento de la materia orgánica y a través pues del papel que juegan los microorganismos en esta tarea. En este segundo momento vamos a observar cómo a través de un medio de cultivo elaborado a través de gelatina sin sabor se puede recuperar ciertos microorganismos. Para esta recuperación de microorganismos vamos a necesitar un recipiente plástico, gelatina sin sabor, agua, 4 granos de suelo o de tierra, 4 trozos de pan y agua de charca o de la columna de Winograski. Para el ejercicio de crecimiento bacteriano vamos a utilizar 4 granos de suelo, los cuales vamos a adicionar en un recipiente plástico que contiene la gelatina sin sabor ya preparada. Vamos a hacerle un seguimiento por 6 días, donde en el primer día pues hacemos el proceso de la siembra, en el cual adicionamos los 4 granos de suelo
al recipiente con la gelatina preparada previamente. En el segundo día vemos que todavía no se dan cambios notorios dentro del recipiente, igual que al tercer día. En el cuarto día ya se empiezan a observar pequeñas colonias de color rojo y algunas rojizas, pero pues todavía muy aisladas. Ya en el quinto día es donde empezamos a ver como ya una mayor aparición de colonias de color negro, y algunas de color rojo, ¿sí? En el sexto día ya se pueden observar con mayor facilidad el aumento de tamaño de las colonias formadas y observamos pues que no se da ninguna presencia de olor dentro de este cultivo. Para el crecimiento de hongos y levaduras vamos a utilizar 4 trozos de pan, los cuales en el primer día pues vamos a hacer el método de siembra en el platillo que contiene las gelatinas de sabor y vamos a adicionar los 4 pedazos de pan. Al segundo día vemos que no hay cambios notorios dentro del cultivo. Al tercer día se empiezan a aparecer pequeñas colonias de color negro dentro del recipiente al lado de los 4 trozos de pan. Al cuarto día vemos un aumento de las colonias de color negro y se empieza a observar presencia de moho blanco cerca a los trozos de pan. Ya el quinto día vemos cómo las colonias negras se han intensificado, ¿sí? También el moho blanco al interior, alrededor del pan, así como empiezan a aparecer unas mohos como de color amarillo y de color negro cerca a los trozos de pan. El sexto día ya vemos que las colonias negras pues aumentan de tamaño, aumentan su diámetro y continúa el crecimiento de moho, y aquí sí ya podemos observar que se empieza a sentir un leve olor producto de la descomposición del pan. Para el caso de la recuperación de microorganismos acuáticos utilizamos 4 gotas de agua de charca, la misma que utilizamos para la columna de Winograsty, y la adicionamos en el platillo que contenía la gelatina sin sabor. Al segundo día vemos que se observa un pequeño aumento dentro de en la zona en la cual se depositaron las gotas de agua. El tercer día vemos que estas gotas se amplían un poco más, como podemos observar aquí en la imagen. Y ya al cuarto día empezamos a ver que empiezan a aparecer unas colonias de color negro y unas pocas de color rojo alrededor de las gotas de agua de charca. Para el quinto día ya podemos observar el aumento de las colonias alrededor de las gotas de agua, que vienen siendo estas que se ven como planitas, ¿sí? Y unas cuantas colonias de color rojizo. El sexto día observamos pues que el aumento en el diámetro ya se hacen más evidentes las colonias negras, pero vemos que se mantienen rodeando las gotas de agua de charca. Este crecimiento no se da dentro de la parte donde se adicionaron las gotas, sino alrededor. Dentro del análisis y sustentación de la columna de Winograsty, dentro de las observaciones de crecimiento bacteriano se nos pregunta que qué compuesto en las membranas celulares de las bacterias permiten la tensión de las mismas y qué relación tienen esta con la tensión grave. Dentro de la consulta realizada encontramos que el peptidoglicano
de la pared celular que envuelven las bacterias es el que se tiñe de una forma u otra. Por lo tanto, los complejos insolubles quedan atrapados en las capas de peptidoglicano de las paredes bacterianas sin disolver y dejando la coloración morada característica al observarlo en el microscopio. ¿Cuál es la utilidad de la tinción de Gram en el desarrollo de la microbiología? Podríamos decir que la tinción de Gram es una técnica de laboratorio, la cual permite identificar distintos tipos de bacterias para así poder estudiarlas y clasificarlas según el color de su superficie. Esto aporta información muy importante y muy útil para orientar los tratamientos a las infecciones generadas por estas. De igual manera, se nos pide que busquemos imágenes microscópicas bacterianas y que indaguemos en qué objetivo del microscopio comúnmente se enfoca para observarlas. El modo de obtener las imágenes de bacterias nítidas se facilita con el objetivo de inmersión, el cual se introduce en un medio con un índice de refracción mayor que el del aire y semejante al vidrio. Para eso se utiliza el aceite de inmersión, lo cual nos proporciona una mejor imagen microscópica de las bacterias. También se nos pide que consultemos y describamos brevemente sobre una bacteria de suelo que tenga aplicabilidad en el área ambiental. Dentro de las bacterias encontramos los bacilos SP y las estenotrophomonas, las cuales poseen capacidad de solubilizar el fosfato, y estas actúan como mediadoras al liberar el ion fosfato, soluble para las plantas y que forman, de esta forma pues se facilita la absorción de el fosfato para las plantas. De igual manera, estas bacterias actúan en múltiples funciones vitales como realizar el control fitopatógenos y recuperar la estructura de las rizósferas, lo que se constituye en un aspecto de gran interés para la producción agropecuaria. En el caso de los hongos y levaduras, se nos pregunta qué tipo de tinción comúnmente se utiliza para identificar los hongos en el laboratorio. En este caso se utiliza la tinción con azul de lactofenol, la cual es una tinción convencional para observar la morfología y la gemación de las células. De igual manera se nos pide que busquemos imágenes de microscopía en hongos e indaguemos en qué objetivo del comúnmente se enfoca para observarlos. En este caso encontramos que 40X es el objetivo más importante y más usado en la observación de hongos, ya que estos aumentos nos permiten observar de una manera más adecuada casi todas las estructuras, incluso permite la medición de esporas, bacidios, cistidios, entre otros, y por lo tanto es muy recomendable disponer del mejor posible. En cuanto a que la consulta y que consultemos y describamos brevemente sobre un hongo que tenga aplicabilidad en el área ambiental. Para este caso, las micorrizas y endofitos pueden ayudar a las plantas a responder a tensiones como el aumento de temperatura y en las épocas de sequía. Los avances en sus aplicaciones agrícolas podrían traducirse en una mejora de la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el aumento de los ingresos de producción. Para el caso de los microorganismos acuáticos, se nos pide que escogiéramos un organismo que se menciona en el video La vida en una gota de agua y que describamos su clasificación taxonómica, fisiológica y se describa su importancia ambiental en el ecosistema dulceacuícola. Para este caso escogimos los protozoos ciliados, que se clasifican en el grupo protista. Su fisiología está compuesta por una superficie en la cual se encuentra cubierta de cilios alineados regularmente, que son los que le permiten como la movilidad. Tienen dos núcleos, un macronúcleo y un micronúcleo, vacuola contráctil,
tienen vacuola digestiva, citoprocto, citofaringe y citotosmo. Dentro de la importancia ambiental, los protozoos ciliados están vinculados al flujo de energía y a los ciclos de nutrientes, debido a que eliminan del agua una gran cantidad de bacterias y de materia orgánica, por lo que se consideran uno de los más importantes depuradores naturales de las aguas. Finalmente, podemos concluir que los microorganismos se encuentran presentes en la biosfera, que estas pueden crecer ya sean en condiciones ideales o en circunstancias hostiles, debido a su potencial fisiológica, bioquímica, la reducción de tamaño y la capacidad que tienen para adaptarse a estas diversas condiciones ambientales. También podemos decir que la microbiología ha desarrollado diferentes técnicas y métodos que nos permiten aislar y caracterizar los microorganismos obtenidos a partir de muestras representativas de algún ambiente natural y que tienen como finalidad que estos microorganismos sean capaces de reproducirse y crecer en un entorno con condiciones apropiadas, adecuadas, y también dependiendo del medio de cultivo, ya del cual puede ser un medio líquido o un medio sólido, como lo podemos observar en la presente actividad. ¿Sí? Lo importante es que estos medios contengan los nutrientes requeridos, como son la materia orgánica, los iones inorgánicos, y que se encuentre presente los factores de crecimiento para que se pueda dar pues el adecuado crecimiento de los hongos y bacterias. A continuación presentamos la bibliografía que empleamos para el desarrollo de la presente actividad. Muchas gracias por su atención, espero el video sea de su agrado.